conectar. Estamos en vivo y en directo. ¿Qué tal, amigos de Extraterrícolas? Es un agrado poder saludarlos en esta temporada, ya comenzando lo que es el primer capítulo del año 2022. Quiero mandar un gran saludo a toda la comunidad taijetiana, ¿no es cierto?, que nos está observando. También un gran saludo a la comunidad extraterricolicense, ¿no es cierto?, quien ya nos viene siguiendo en esta seguidilla de programas que hemos realizado desde el año, me parece, de 2016 en adelante, junto a Sergio, a quien quiero saludar afectuosamente. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, amigo mío, aquí estamos, todo bien. Qué bueno, estimado, muy feliz año, Sergio, para ti. Espero que todo tu Feliz expectativa. año para ti también. Muchas gracias. Y también muchas felicidades, muchas bendiciones para este año, para ti, para Víctor también. Así es. Que sea un buen año este. Y como tú ya lo estás adelantando, tenemos también en línea a nuestro queridísimo amigo y también muy artífice también de este programa, don Víctor Vargas Aguilera, alias Víctor Atlante. ¿Cómo estás, compadre? Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Sergio? Bueno, para mí un gusto iniciar nuevamente otro programa más de Extraterrícolas, el primero del año. Esperemos que sea entretenido no solamente para nosotros, sino también para la gente que nos está siguiendo hasta ahora y también en diferido. Así que estoy con el mejor de los ánimos. Ya, bueno, no digo que pasando página, porque la gente que nos sigue en los programas anteriores sabe que mi papá falleció hace poco, pero lo que sí puedo decir es que tengo como algo en el corazón que me dice que esto hay que seguirlo. Lo que hemos estado haciendo en los últimos 6, 7 programas y más, porque ustedes tenían 5 o 6 años, yo creo que es muy importante porque abre la mente de las personas a nuevos conocimientos. Así que para mí es un gusto participar de esto. Muchas gracias, Víctor. Bueno, estamos en un tiempo candente, estamos en un tiempo de alto avistamiento. Hace un par de días atrás, ¿no es cierto?, estábamos escuchando por ahí algunos comentarios que inclusive llegaron hasta la televisión nacional de Chile, ¿no es cierto?, en la cual hablaba sobre algunos avistamientos de objetos voladores no identificados en los cielos durante la noche. Por ahí salió también información que algunos de esos avistamientos no correspondían al fenómeno OVNI debido a que podría ser el proyecto Starlink, me parece, ¿no?, de Elon Musk. Pero también ha habido una reincidencia, ¿no es cierto?, de avistamiento, algunos más creíbles, algunos no tan creíbles, pero bueno, estamos acá en Extraterrícolas para de repente, ¿no es cierto?, poder comentar y analizar quizás ciertos casos. Lo que nos convoca hoy día, ¿no es cierto?, queridos amigos de Extraterrícolas, aparte de la contingencia ufológica, es sobre esta forma de funcionamiento que tiene nuestro sistema imperante. Muchos de las personas que están conectadas se preguntarán, bueno, ¿y esto es una realidad existente desde siempre? ¿Comenzó hace unos tiempo atrás? ¿Habrá sido siempre así? Bueno, hoy día vamos a conversar acerca de lo que es este sistema que nos engloba, a la cual algunos llaman Matrix, ¿no es cierto? A propósito de la película, que también yo creo que nos va a dar mucho de qué conversar hoy día. ¿Cómo funciona esta Matrix? ¿Cómo es este sistema imperante global, universal quizás? Bueno, hoy día vamos a comentarlo, lo vamos a analizar junto a Víctor y a Sergio, aquí en Extraterrícolas. Víctor, tienes todo el micrófono para que nos expliques de qué se trata este asunto de la Matrix imperante en nuestro planeta. Gracias por el pase, Ricardo, y aprovecho de saludar a la gente que nos está siguiendo hasta ahora, sobre todo los que están por primera vez. Entonces, antes de hablar del tema que nos convoca el día de hoy, un pequeño resumen. Durante las últimas emisiones hemos estado hablando de la divulgación por parte de mujeres extraterrestres, supuestamente de la estrella Taijeta de las Pléyades, quienes se han contactado con un grupo de personas que son youtubers de misterios, a quienes le han traspasado gran parte de sus conocimientos para que ellos a la vez
lo divulgan en sus canales de YouTube. Y hemos visto cómo han sido sus planetas, cómo viven en su entorno y sobre todo cómo ha sido la antigüedad de la Tierra antes de la llegada de la Luna. Hay que decirle a la gente que se incorpora por primera vez que las taijetianas dicen que la Luna es artificial y que desde allí se emiten ciertas ondas de frecuencia que nos hacen ver otras cosas que no deberían ser, pero las vamos a tratar en profundidad en esta ocasión. Ya vamos a ver en qué consiste la Matrix que se estaría emitiendo desde la Luna, la cual no sería un satélite natural como nos han hecho creer los científicos de la Tierra, sino que sería una máquina voladora como lo vimos en los anteriores capítulos. Entonces el día de hoy vamos a ver en qué consiste esa Matrix y cuál es la diferencia entre esa Matrix con la del resto del universo. ¿Ya? Así es que para ello voy a compartir pantalla. Ustedes díganme si se logra ver. Sí, ahí se ve Ahí se ve. exactamente lo que tú estás transmitiendo. Listo. Ya, perfecto. Entonces, miren, este es el pequeño resumen porque tengo que incorporarlo, sobre todo para la gente que se está incorporando por primera vez. Habíamos hablado que se produjo una gran guerra entre las fuerzas reptilianas, reptiles del espacio, contra humanos de la Tierra y también extraterrestres aliados de los humanos. Y producto de esta guerra, explotó un planeta llamado Tiamat, se provocó un diluvio porque el agua de Tiamat llegó a la Tierra, inundó todo, y el planeta nuestro se desestabilizó. Y para que se quedara quieto, trajeron la Luna, pero la razón de ser de la Luna, más que eso, era para encerrar a los reptiles sobrevivientes al diluvio universal. Entonces, tal como aparece en esta diapositiva, tras el gran desastre producido en el sistema solar, la diezmada Federación de Planetas Unidos, que es la agrupación de extraterrestres que gobierna gran parte de la galaxia, decidió usar una de sus naves fuertemente golpeadas en batalla para atrapar a los reptilianos que habían sobrevivido al cataclismo en la Tierra. ¿Ya? Como lo vemos en pantalla, se parece bastante a lo que es la Estrella de la Muerte de la película de Star Wars, de la saga Star Wars. Entonces, pero esta nave se llama Creidilat, nave biosfera de construcción andromedana. Los andromedanos son una raza muy antigua cuyo planeta dejó de ser habitable, por lo que viven permanentemente a bordo de inmensas naves dotadas de naturaleza propia. Y en los programas pasados habíamos visto que dentro de la Luna hay varias capas desde donde hay distintas biosferas, es decir, distintos microclimas, pueden ser desiertos, pueden ser bosques, pueden ser selvas, incluso mundos acuáticos. A eso se les llama naves biosferas, ¿ya? Tal como lo muestra en la película Valerian. Pero lo más importante de esto es que desde la Luna, hay 12 reactores nucleares que están controlados por poderosos computadores. Gracias a sus reactores, la Luna estabilizó nuestra magnetosfera y puso en funcionamiento nuestra Matrix 3D. ¿Ya? Y lo que alcanzamos a ver en programas antepasados, esto en diciembre del año 2021, es que desde la Luna se emite un toroide energético, el cual envuelve a nuestro planeta. ¿Ya? Es capaz de anular este toroide las frecuencias naturales de la Tierra usando frecuencias contrarias destructivas. Entonces, las frecuencias negativas de la Luna interfieren en las frecuencias positivas de la Tierra, lo que repercute en nuestra percepción de la realidad. Lo ejemplificábamos, por ejemplo, con la capacidad del oído humano, ¿ya? Que tal como se ve en la infografía, tenemos cierto espectro auditivo nuestro, y mientras que los animales es superior, ¿ya? Entonces, los animales pueden escuchar cosas que nosotros no podemos oír, pero eso no significa que esas cosas que nosotros no podemos oír no existan. Claro que existen, pero nuestra percepción es limitada, ¿ya? Por eso lo ejemplificaba con eso. Pero hay gente que logra ver más allá de lo que ve la gran mayoría de la gente, como por ejemplo los fantasmas, ¿ya? También los duendes.
Y esto se da porque la Tierra siempre busca permanentemente estar en la frecuencia original de la del resto del universo, que es el 5D, ¿ya? Así le llamamos nosotros. Para mantenerla a baja frecuencia, los reactores lunares usan anuladores de frecuencia. Con eso mantienen a la Tierra en 3D, a nuestra percepción de la realidad en 3D. Entonces, quedamos un poco ciegos frente al resto del universo. Eso es lo que hace la Luna, ¿ya? Y otra de las cosas que hace la Luna es que puede proyectar hologramas. El más importante de los hologramas es la imagen que nos llega de la Luna, ¿ya? Que no sería la que nos han mostrado los astrónomos desde siempre, que está llena de cráteres, que parece como algo muy golpeado, sino que solamente serían hologramas. Y cabe destacar que la Luna fue puesta en órbita de la Tierra para encerrar a los reptiles sobrevivientes de la guerra de Tiamat. Ahí lo repetimos. Pero con el tiempo, y eso es lo que decía Sergio en el programa antepasado, los reptilianos, Sergio decía que eran los reptilianos que habían creado la Matrix, según los investigadores de los reptilianos como David Icke. Lo que dice la estrategia es que la Matrix de la Tierra fue creada por los extraterrestres de la Federación de Planetas Unidos, pero los reptilianos la hackearon la Matrix para hacernos creer que estamos limitados, utilizando el control mental, que en eso los reptiles son especialistas. Pero antes de seguir hablando sobre la Matrix, y aquí empezamos ya con la materia que nos convoca el día de hoy, antes de seguir hablando sobre la Matrix artificial de la Tierra, que es controlada desde la Luna, es necesario conocer algo realmente muy importante respecto de cómo se genera la materia presente en todas las Matrix, ¿ya? Tenemos que hablar de la Matrix original, el resto del universo, cómo es que funciona, ¿ya? Yo voy a ir avanzando, pero ustedes, Ricardo, Sergio, me pueden interrumpir en cualquier momento si algo no se entiende, ¿ya? Porque yo considero que el analizar esto, pero con lujo de detalles, es realmente importante para poder ver otras materias, como por ejemplo, lo puede ser la navegación estelar, es decir, cómo vuelan las naves espaciales, cómo es la biología extraterrestre, y un sinnúmero de temas como los portales estelares, en fin, los viajes en el tiempo. No se entendería nada si no pasamos esto con lujo de detalles. Así es que, perdón por la lata que voy a dar, pero lo tengo Víctor, que hacer. Antes de que te metas de lleno en este tema, tengo algunas dudas con respecto a lo que tú acabas de plantear hace un momento atrás. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención el asunto de la cual los relatos taijitianos hablan acerca de la función de la luna como una, ¿no es cierto?, un elemento que nos tiene a nosotros bajo una frecuencia, ¿no es cierto?, muy baja, para poder evitar que nosotros podamos lograr, ¿no es cierto?, y lo que entiendo yo, ¿no es cierto?, lo que es el 5D, ¿o no? Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención? Bueno, remontándome un poquito antes de este tema, o quizás en el momento de la llegada de esta nave colosal, ¿no es cierto?, que podríamos estar, quizás no tan grande como otras que por lo menos en los últimos informes de ciertos investigadores particulares, ¿no es cierto?, se ha visto. Me refiero a estos avistamientos que se han hecho de algunas fotografías de la NASA últimamente, en la cual hay algunas naves que son bastante grandes y que están muy acopladas al Sol. Por ahí pasó el dato. Quizás la Luna no es tan colosal como eso. Pero, ¿sabes qué, Víctor? ¿Cómo es el tema de que la Luna haya actuado como una... O sea, fue una nave que llegó con un propósito y luego después fue transformada en una cárcel, una cosa así, según lo que tú expones? Sí, efectivamente. La Luna, más que nada, se ocupó durante la gran batalla que vivió el sistema solar hace 12.500 años, en donde se enfrentaron las fuerzas de la Federación de Planetas Unidos versus la Alianza Draco, que representa a todos los reptiles que han estado invadiendo distintos mundos en esta galaxia, ¿ya? Pero no era una nave militar propiamente tal, porque era una nave biosfera. Entonces,
¿Para qué la ocupaban durante la guerra? Era más que nada para mantener los pertrechos, es decir, para que se reabastecieran las distintas naves que participaban de la contienda, ¿ya? Entonces, como era una nave biosfera, ahí tenían cultivos, tenían animales, bueno, no comen animales, pero sí tenían alimentos, vegetales, en fin. Entonces, lo utilizaban para resguardarse, pero esta nave fue muy golpeada durante la batalla, ¿ya? Entonces, como estaba muy golpeada, ya no la podían volver a utilizar como nave biosfera. Entonces, la Federación tomó la decisión de dejarla en la órbita de la Tierra para estabilizarla un poco, porque recordemos que cuando se explotó el planeta Tiamat, provocó una onda de expansión sumamente fuerte que afectó a todos los planetas del sistema solar. Y se produjeron bastantes cataclismos. Acá en la Tierra hubo una tremenda embarrada, desaparecieron continentes, de hecho, y esta luna empezó a estabilizar a la Tierra. Y, por otra parte, desde la luna, como decíamos en los anteriores programas, emite frecuencias bajas. ¿Para qué? Para que los reptiles no pudieran escapar de la Tierra. ¿Y por qué no podían escapar los reptiles? Porque los reptiles tienen frecuencias bajas. ¿Cómo por qué? Porque ellos sienten odio, sienten temor. Esas son frecuencias bajas que le impiden pasar una gran barrera que puso la Luna que se llama anillos Van Allen. Y como no los pueden traspasar los reptiles, porque para ello tienen que tener mejores sentimientos, como el amor, como la integración, como el ponerse en el lugar del otro, cosa que para los reptiles es muy difícil, no pueden pasar esa barrera. Por eso que nuestro planeta se transformó en un planeta cárcel para los reptiles, pero también para los humanos que sobrevivieron al cataclismo. Entonces, quedamos todos encerrados en este planeta. Y lo que hicieron los reptiles, lo vamos a ver ahora con lujo de detalles, hicieron un control mental. Le empezaron a decir a la gente de que eran pequeños frente al resto del universo, que todo lo que nos rodea nos determina nuestras vidas, cuando no es así, según las taijetianas. Pero eso, estimado Ricardo, yo quiero verlo con infografías para que quede mejor detallado, explicado, porque contarlo con palabras a veces puede ser no entendible si es que no se utilizan imágenes. Perfecto. Disculpa, Víctor, te tengo otra consulta más que era algo que lo habíamos comentado con un par de amigos con respecto a este tema que venimos conversando ya hace mucho tiempo, pero hace mención a lo que es el gran diluvio, porque, bueno, lo hemos conversado en reiteradas veces, con Sergio lo tocamos más en alguna oportunidad, referente a que hay muchas civilizaciones que tienen algún tipo de registro de la cual hablan acerca de la gran lluvia, el gran diluvio, ¿no es cierto? La gran inundación. Eh, Tú lo que estás señalando, Víctor, es, según el relato taijetiano, es que esto se dio a causa de la desestabilización, ¿no es cierto?, de los mares de Tiamat, ¿no? Por la destrucción del planeta. Sí, del gran océano que que cubría la superficie de Tiamat, que era un planeta tan grande como Urano. Entonces, Ok, ese líquido llegó a la Tierra. y respecto a eso, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque por ahí también escuché un comentario, no sé Sergio si lo puede ahí corroborar, con respecto a que hubieron algunos experimentos de los astronautas en la cual se dieron cuenta que el agua no se evapora por la falta de gravedad, sino que por el contrario se tiende a juntar, ¿o no? ¿Cómo? Perdón. Hay ¿El agua? claro, una investigación que se hizo hace muy poco en la cual determinó que el agua, al estar en suspensión por ausencia, ¿no es cierto?, de gravedad, el agua, en vez de dividirse, se tiende a juntar, ¿o no? Que el tema que mantiene al agua en estado líquido aquí en la Tierra es un tema tanto gravitatorio como también un tema de presión barométrica. En este planeta está la presión atmosférica
barométrica es la que mantiene el agua en esa condición. Hay otros, por ejemplo, elementos como algún gas de butano, por dar un ejemplo, que cuando nosotros lo vemos en nuestro encendedor, tiene una consistencia líquida, ¿cierto? Claro, sí. Y esa ese es como un mini ejemplo de lo que pasa con el agua en la Tierra, según la versión oficial de la ciencia. Que para que, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el caso del encendedor, tenga el líquido, el gas convertido en líquido, es por un tema de presión, porque ese gas está a presión en el artefacto que es el encendedor. Por tema de presión se puede licuar el gas. Ok. Y también por un tema de temperatura también. Pero en el caso de la Tierra es similar al caso de en el encendedor, que está el gas licuado por presión. En la Tierra estaría el agua en estado líquido en gran parte de la superficie de la Tierra por un tema de la presión barométrica, de la atmósfera terrestre, de los gases que componen toda la atmósfera terrestre. Ok. Bueno, con esa explicación que tú... Si no existiese obviamente ese componente de esa presión atmosférica, obviamente el agua dejaría de estar en estado líquido y estaría en estado gaseoso, como ocurre puede ocurrir en otros planetas. Perfecto. En algunos planetas incluso también el gas está licuado. En algunas lunas por ahí, no recuerdo cuál luna, de qué planeta de nuestra galaxia, existirían mares de metano, que es un gas. Pero este gas estaría en estado líquido, propiamente por la influencia de la presión barométrica de este satélite o planeta que alberga estos lagos tremendos de gas metano. Ya, perfecto. Bueno, en ese contexto entonces, Víctor, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo explican las tahitianas, ¿no es cierto?, el hecho de que esa agua de Tiamat haya llegado a nuestra tierra, por ejemplo? ¿Cómo ahí ellas cuentan el detalle, por ejemplo, el decir, no, por efectos de una condensación o a lo mejor una gran masa de agua se acercó y a través me imagino yo, por la gravedad de la Tierra, cayó? Porque claramente estamos en presencia de un evento mundial, ¿no es cierto?, del asunto del gran diluvio. O sea, a mí, ¿por qué me llama mucho la atención y el por qué lo discutíamos con unos amigos de este tema? Porque si hay muchas civilizaciones en la Tierra que no tenían alguna conexión ni territorial, ni de idioma, ni de creencia, hablan que en algún momento hubo la gran inundación en diferentes puntos de la Tierra. Entonces tiene que haber sido algo y que se enlaza muy bien con este relato tahitiano, Víctor. ¿Cómo se dio eso? Sí, vamos a recordar lo que hablamos en programas pasados, cuando hablamos sobre la gran batalla de Tiamat. Lo que pasó fue que cuando explotó el planeta de Tiamat, claro, este planeta se desmembró en un montón de trozos que hoy conocemos como el cinturón de asteroides, mientras que el líquido de Tiamat se fue por el resto del sistema solar. Ahora, ¿cómo es posible que haya escapado este líquido por el espacio? Bueno, tal como lo veíamos en programas pasados, el espacio no es un vacío, como lo pueden pensar algunos científicos. El espacio es líquido también. Lo que pasa es que es agua, pero en un estado vibratorio mucho más alta que el agua de la Tierra, ¿ya? Entonces, haciendo una analogía, sería el agua de Tiamat como el aceite, ¿ya? Con esa densidad. Mientras que el agua del resto que compone el universo sería como el agua normal. Entonces, cuando, por ejemplo, brota el aceite, brota en grandes burbujas de agua, sobre todo al inicio de la explosión. Incluso la imagen que estamos viendo ahora nos puede servir como ejemplo. Imaginemos que la burbuja que estamos viendo ahí es la burbuja líquida de agua proveniente de Tiamat. Entonces, como son distintas vibraciones el agua de Tiamat con el agua que compone el universo, puede quedarse durante un buen tiempo en estado líquido mientras va viajando, ¿ya? Entonces, en la trayectoria del agua se encontró con la Tierra con su gravedad la fue atrapando.
Y cuando esta agua llegó a la atmósfera de la Tierra, se fue volviendo nubes, ¿ya? Y después se convirtió en lluvia. Y por eso que cayó el diluvio universal por todo el mundo, y por eso que hay tantas y tantas historias, de leyendas por distintas tribus del mundo, ¿ya? Porque ocurrió en todo el planeta y fue un largo diluvio, valga la redundancia, que provocó que se hundieran algunos continentes. ¿Ya? Eso fue lo que pasó con el agua. Es como juntar el agua con el aceite. Eso fue lo que pasó físicamente según la Taihetiana. Que el Claro, agua de Tiamat tiene otra presión, otra dinámica distinta al agua que es el universo. El universo es líquido. Iba a hablar Sergio, parece. claro, usted dice, son dos líquidos, el agua que conocemos nosotros en la Tierra, claro, hay otro fluido aparte que el fluido del cosmos, por decirlo tú. Y ese, claro, el mejor ejemplo que dices tú, claro, que es como agua y aceite, porque si bien uno, ¿cómo se llama? Logra al agua uno le agrega aceite, en este caso el agua del recipiente es este líquido cósmico, y el agua sería el aceite. Y como lo vemos justamente en un bol de agua con aceite, lo podemos revolver, ¿cierto? Y el agua, el aceite, mejor dicho, se, se, se divide de alguna manera, pero luego se empieza a aglutinar. Después, por efecto, el mismo aceite se empieza a aglutinar y se empieza a notar la diferencia entre el agua y el aceite. Cuando uno lo revuelve, no hay mayor diferencia, ¿cierto? Pero luego de que uno lo deja reposar, esta agua se aglutina. Este aceite, en este caso, se aglutina, que es lo mismo que haría el agua del cosmos, el agua que salió de Tiamat, salió disparada por todos lados, pero luego en un proceso de tiempo se tiene que haber aglutinado para convertir esta burbuja de agua gigantesca que vemos en imagen. O sea, viéndolo, no es para nada la física astronómica que nosotros entendemos que se nos enseña, pero sí tiene dentro como una nueva propuesta de física universal, tiene su lógica, si no, yo lo vería como en el caso de la primera pregunta que hizo Ricardo, de cómo hace el agua para no disolverse y evaporarse y finalmente desaparecer. La condición es justamente que estos dos líquidos son distintos y por una acción similar a la del aceite de la tierra, aceite de cocinar, que después de revolverlo con el agua se va a volver nuevamente a separar y verse claro de dónde empieza el agua, a dónde empieza el aceite. Lo mismo con las aguas del cielo. Ahora sí, a mí me gustaría saber si las tajeteras tienen alguna, dicen que un agua de una vibración más alta, ¿cierto? Este líquido del espacio. Sí. Esta agua de alguna manera es anterior al Sol, porque por lo que yo tengo entendido, por ejemplo, el mismo líquido que nosotros tenemos aquí en la Tierra, el líquido que nos compone, el líquido que vemos todos los días, que vemos en el mar, que vemos en los ríos, en las nubes, es un agua generada en un ciclo anterior al Sol que tenemos nosotros. Que nuestro Sol tiene como, si no me equivoco, son como si tenéis 500 millones de años. Sí, algo así. El agua nuestra que bebemos, que nos compone, es mucho más antigua que el mismo Sol que tenemos. Esta agua fue sintetizada, los componentes del agua fueron sintetizados en un Sol anterior al Sol que nosotros tenemos. Pero de aquí yo me agarro un poco de lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el Génesis de que el Espíritu de Dios voló sobre las aguas. Entonces está hablando como de que el agua de alguna manera, esta agua del cosmos, yo la asumo a eso, que el Espíritu de Dios que voló sobre las aguas se refiere a las aguas del cosmos, a este líquido de alta vibración que estaría en el cosmos. Nos quiere decir de alguna manera que el agua del cosmos es anterior a los soles, es anterior a las nebulosas, es anterior a todos los fenómenos astronómicos que los científicos nos describen. Ese líquido es un líquido primordial, es un líquido incluso anterior a la vida misma. ¿Qué pueden decir los tejidanos al respecto?
Sí, qué buena pregunta, Sergio. Y aquí me voy a auto-spoilear, porque era una pregunta que yo quería dejar para más adelante, pero dado que tú lo preguntas, lo que dicen las tahitianas al respecto es que no hay un origen. O sea, esto es súper loco lo que estoy diciendo, y que quizás podría ir en contra de lo que muchos han pensado durante años, producto de sobre todo de la ciencia terrestre, es que las tahitianas dicen que el universo no tiene un origen. La ciencia humana siempre busca un origen de las cosas, pero el universo siempre ha sido, siempre es y siempre será, ¿ya? Y de hecho, en el programa de hoy vamos a ver en qué consiste el universo, ¿ya? Y claro, antes de ver qué tan antiguo era el Sol, qué tan antiguo era la Tierra, qué tan antiguo es el universo, lo que dicen las tahitianas es que siempre ha sido. Y de hecho, el universo es solo una ilusión. Pero para explicarlo con lujo de detalle, es lo que vamos a ver en este programa en sí. Y que tenía preparada yo unas iconografías porque si no, no se va a entender. Van a pensar la gente que estamos diciendo locuras, pero para que se entienda esta locura, yo quiero representarlo con imágenes, si ustedes me permiten. Perfecto, sí, porque nos salimos un poco del tema, pero muy buena aclaración, Víctor, y muy buenos los aportes, Sergio. Nos queda Así que media hora. adelante nomás, claro. Sí. A ver si lo que alcancemos en media hora. Pero bueno, y sobre todo hay que entender que la ciencia humana es muy distinta a la ciencia tahitiana y de muchas civilizaciones de las Pléyades, ¿ya? Entonces quizás esto nos cause impacto en primer lugar, pero esperemos que con el transcurso de los programas, poco a poco lo vayamos asimilando, ¿ya? Entonces, en primer lugar, hay que considerar que todo lo que nos rodea, incluyendo nuestros cuerpos, ha sido creado de la misma manera. Todo nace con un pensamiento y cada pensamiento se proyecta en forma de ondas. Es decir, todo lo que hay, todo lo que existe es pensamiento. El resto es ilusión. ¿Por qué? Porque es una creación del pensamiento, ¿ya? Todo el universo es una creación del pensamiento. Pero lo vamos a ver ahora con lujo de detalles. El pensamiento se proyecta en forma de ondas. Y acá, en esta ilustración, les estoy mostrando algunos tipos de ondas que conocemos acá en la Tierra. Por ejemplo, dentro de las ondas más conocidas están las del sonido, como la imagen que aparece arriba a la izquierda. Las que aparecen dibujadas en un cardiograma, la imagen de arriba. Las que miden los sismos, que nosotros acá en Chile estamos muy acostumbrados a esta onda, ¿cierto? Porque pasa temblando en nuestro país y de esa forma los sismógrafos miden los movimientos telúricos, ¿ya? Y las olas del mar, que también son ondas. Esas son las ondas que conocemos nosotros como cultura general. Pero antes de hablar de ondas, hay que hablar sobre las partes de una onda. Aquí yo encontré dos iconografías que se parecen, pero tienen algunas diferencias y que yo noto que se complementan entre sí. Por eso que utilicé dos iconografías. Lo importante es que ustedes notan que hay curvas, ¿cierto? Una curva ascendente primero y después que baja, sube y baja. Eso es una onda, ¿ya? Entonces, las ondas se pueden medir. Por ejemplo, la longitud de onda, es decir, desde una cresta, es decir, desde la parte más alta de la onda hasta la otra cresta, eso es una longitud de onda. Mientras que desde la base de una onda, es decir, desde la parte media hasta la cresta, es la amplitud de la onda. La parte más baja de una onda, cuando baja, se llama valle, ¿ya? Y desde el punto de inicio de la onda hasta que sube, luego baja y vuelve al mismo punto inicial, eso se llama periodo de tiempo o ciclo, ¿ya? Porque es un ciclo, como lo vemos en la imagen de la izquierda, ¿ya? Se repite el ciclo. Entonces, al ciclo se le llama hertz, es decir, una frecuencia. Una frecuencia son los ciclos por segundo, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, si en un segundo se alcanzan a realizar 2 ciclos, es decir, 2 ondas que suben y bajan, eso significa que hay 2 Hz, ¿ya? Si hay uno solo, entonces la frecuencia es una frecuencia baja de un solo Hz, ¿ya? El ejemplo mayor es el de la Tierra, que la frecuencia de la Tierra es de 7,883 Hz, ¿ya? Que esa se conoce como la resonancia Schumann, ¿ya? En honor al científico que la descubrió. La Tierra vibra en esa frecuencia. Es El decir, científico, no el músico. claro, el científico, perdón. Vibra con esa frecuencia, 7,8 Hz, ¿ya? Ahora vamos a ver la diferencia entre alta y baja frecuencia. La alta frecuencia significa que son mayor la cantidad de ciclos por segundo, ¿ya? Como lo muestra la iconografía, el periodo puede ser tomado por un segundo, ¿ya? Que es como la línea de tiempo. Entonces, mientras más ondas se produzcan dentro de un periodo determinado, significa que se está aumentando la frecuencia. Pero si se baja la frecuencia es porque cada vez hay menos ondas. Eso es una baja frecuencia, ¿ya? Las ondas en sí tienden a diluirse. Es muy normal. Es como, por ejemplo, cuando alguien tira una piedra a un río o a una laguna. La primera caída de la piedra sobre la laguna tira una gran cantidad de ondas, de olas, pero a medida que la piedra avanza sobre la superficie del agua, esas ondas u olas tienden a diluirse, ¿ya? Eso es como muy normal, pero pueden permanecer fijas estas ondas si se les confiere una intención constante en particular. A esas ondas que se forman por la influencia de una conciencia que tiene algo en mente, las taigetianas las denominan ondas estacionarias. Una onda estacionaria se forma por la interferencia de 2 ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda o frecuencia que avanzan en sentido opuesto a través de un medio. Ciertos puntos de onda, llamados nodos, permanecen inmóviles o estacionarios. Entonces, como muestra la iconografía, esos puntos rojos son los puntos donde se cruzan 2 ondas que vienen en sentidos opuestos. Entonces, cuando se cruzan, se tensionan en ese punto. Esos puntos se llaman nodos, ¿ya? ¿Y qué pasa con los nodos? Es lo que vamos a ver a continuación. Mire, para ejemplificar esto, yo lo tomé con un video, ¿ya? Imaginemos que la intención está preparada por estas máquinas que estamos viendo acá, que están moviendo una cuerda, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo un nodo, porque hay un solo cruce entre las ondas. Ahora hay 2 cruces, hay 2 nodos, ¿ya? Es decir, se aumentó la frecuencia. Miren ahora, hay 3 nodos, hay 3 puntos brillantes donde se están cruzando las ondas estacionarias, ¿ya? Entonces ahí cada vez se está aumentando más la frecuencia. Aquí ahora hay 1, 2, 3, 4 nodos, ¿ya? Imaginemos que estos son 4 Hz, ¿ya? Y si le ponemos más intención todavía, hay 5 Hz, ¿ya? 5 ciclos por segundo. Ahí vamos aumentando la frecuencia. Eso es como un video para que la gente entienda un poquito cuando se aumenta la frecuencia. Es en los nodos donde se concentrará la energía, ¿ya? Porque ahí se cruzan las ondas. Si se recibe la suficiente atención en los nodos, estos puntos formarán las piezas energéticas llamadas átomos o estructura atómica, que a su vez combinados formarán las moléculas, que son los elementos más básicos o sencillos de una sustancia material que conserva las mismas propiedades. Con esto, ¿qué queremos decir, estimados amigos? Que a través del pensamiento que se proyecta a través de ondas, se va creando la materia, ¿ya? Entonces, primero fueron los átomos, después las moléculas, posteriormente formarán cosas más complejas como aminoácidos,
sustancias fundamentales para la formación de organismos vivos. Pero bueno, ahora les dejo a ustedes la palabra porque vamos a empezar a analizar un complejo experimento científico que comprobó la existencia de que la materia se crea con el pensamiento. Así es que les dejo la palabra por si tienen algunas dudas hasta acá. Esto es como muy de física cuántica. Bueno, la física cuántica, más o menos, no sé si se equipara de la misma manera, pero también se habla de las frecuencias en la física cuántica. Se dice que es la acción del observador, del individuo, cuando observa lo que era onda, se convierte en partícula. Que para la física cuántica, mientras uno no está observando, están todas las posibilidades. Están todas las posibilidades habidas y por haber. Pero en el minuto de que el observador se compromete en observar valga la redundancia, la interacción de las ondas, es cuando la onda se convierte en una partícula medible, una partícula, ¿cómo se llama? Definible como materia. Eso viene de la época de la ecuación que hizo Einstein con Podolsky y Rosen. Viene también del estudio de ¿cómo se llama? De esta propuesta que hizo Schrödinger del gato, que también él explica en el gato de Schrödinger, que también explica que mientras uno no está mirando, el gato está vivo y está muerto a la vez. Pero cuando uno levanta la caja, el gato ahí o va a estar vivo o va a estar muerto, pero nunca las dos posibilidades al mismo tiempo. Aquí de alguna manera como que tú dices que las partículas al unirse en estos nodos, mejor dicho, la frecuencia, las ondas que no son partículas en sí. Exacto. La onda es como la vibración en el medio en el que nos encontramos, donde situamos los átomos, donde situamos las partículas elementales, todo. Dices que tú en estos puntos donde se une, se topan la onda, es lo que le llamas nodo. Sería ese el lugar, el nodo, en donde, como dice la física cuántica, la onda se hace partícula, se convierte ya en la base primigenia de lo que es lo sólido, de lo que es la sustancia. Sí, tal cual como estás infiriendo, estimado Sergio, es así. Las taigetianas, de hecho, están tomando el ejemplo que tú acabas de dar sobre las ondas como un gran experimento que ha realizado la humanidad, que se ha estado acercando a cómo sería el universo, ¿ya? De hecho, lo que tú estás comentando, te me adelantaste, pero yo lo voy a repasar, ¿ya? Porque yo creo que es muy necesario repasar esto bien lento, porque si no, no se va a entender, porque aquí ya estamos hablando de física propiamente tal, ¿ya? Echemos un vistazo entonces al experimento de la doble rendija. En el experimento se hicieron pasar un grupo de electrones, que son partículas subatómicas, por una pared con doble rendija vertical para luego tener que enfrentarse a una segunda pared dispuesta del otro lado que no tiene ranuras o rendijas. Se esperaba que los electrones dibujasen dos franjas verticales en la segunda pared. Sin embargo, en el experimento se apreciaron varios puntos de concentración de los electrones que formaron varias franjas verticales. Los científicos a cargo del experimento concluyeron que, si bien los electrones se lanzan y se recogen como partículas, es decir, materia, se comportan como ondas para atravesar las rendijas. De esta forma, se comprobó que los electrones pueden ser tanto partículas como ondas. Es decir, son como algo que existe con algo que no existe, es como están en el limbo. Sin embargo, este experimento se volvió aún más fascinante cuando se colocó a un detector u observador para averiguar por qué rendija pasa cada electrón. Al hacerlo, los electrones ya no formaron varias franjas verticales como antes,
sino que solo dos, siguiendo el mismo patrón formado por las rendijas. Los científicos notaron que cuando hay un observador, los electrones dejan de comportarse como ondas y permanecen solo como partículas, por lo que solo pasan aquellos que estaban direccionados hacia las rendijas. Es decir, al tratar de observar el sistema, hemos actuado sobre él alterando el resultado del experimento. ¿Ya? Y acá yo les voy a quitar el sonido para que no nos multen por los derechos de autor, pero acá hay un video que muestra lo que yo estoy diciendo. Ahí está tirando, imaginemos que esas pelotitas son los electrones que están pasando por la rendija. ¿Ya? Lo que hicieron los científicos fue ponerle doble rendija para ver por cuáles rendijas pasaban los electrones. Y cuando lo hicieron, ¿ya? Se fueron yendo por las dos rendijas, pero fueron formando patrones a través de barras laterales por toda la pared. Y eso no se lo esperaban los científicos. Los científicos esperaban que atravesaran las partículas por esas dos barras. Sin embargo, el resultado mostró que eran varias barras como un código de barras. ¿Ya? Entonces los científicos no sabían por qué se había producido eso. ¿Ya? Pero, ¿qué hicieron? Pusieron a un observador. Es decir, vieron por qué rendija estaba pasando cada electrón. Pero cuando lo hicieron, mágicamente, en vez de verse todas estas barras, aparecieron solo dos. ¿Ya? Ahí está el observador. Le pusieron como forma de un ojo. Y ahí se está viendo cómo cada electrón pasa por una rendija en particular. ¿Ya? Pero cuando no está ese observador, aparece todo este patrón de barras. ¿Ya? Entonces, con esto se quiere decir que como observadores alteramos lo que vemos, nuestro entorno. Somos capaces de cambiar nuestra realidad. Claro, de alguna manera, como digo, este principio es como cuántico. O sea, de la misma, lo mismo como se llama que nos explican por ejemplo, la ciencia de la física cuántica. Nosotros estamos viendo bien sumeramente porque la física cuántica en el fondo es una cosa que los mismos científicos dicen, los mismos físicos dicen que es muy compleja, pero a mí siempre me ha dado desde que yo me acerqué al concepto de la física cuántica, yo vi el documental, por ejemplo, donde aparece, donde sacaste el extracto de este dibujo animado. Vi ese documental que el What the Bleep Do We Know, ¿qué rayos sabemos? Se llama el documental aquel, que es bastante didáctico en cuanto a la explicación de la física cuántica. Y de alguna manera las tarjetinas al parecer respaldan ese concepto, el concepto que está detrás de la física cuántica, en el sentido cuando tú dices que, como era el título de este programa, el pensamiento, la mente crea la materia. No al revés. Claro, que no es como la filosofía moderna materialista nos indica lo contrario, nos indica que nosotros somos efectos del mundo, que el mundo ya está antes que nosotros y después venimos nosotros. Sin embargo, la física cuántica te dice que no, que el mundo sale desde ti, desde el proceso de observación, uno va creando el mundo. En la física convencional dice que no, que hay leyes cósmicas ya definidas y que han estado y estarán siempre y que uno no tiene arte ni parte. Pero la física cuántica nos dice que uno es actor principal en la creación del mundo, que es justamente lo que supuestamente harían estas razas reptiloides. Ellos saben de que el ser humano, particularmente el ser humano, es un ente que crea a través del pensamiento. Ellos no pueden crear, según lo que yo tengo entendido. Pero lo que sí pueden hacer los reptiloides es, a nosotros que somos los creadores, es meternos ideas de alguna manera, como decías tú, controlar nuestro pensamiento para que nosotros creemos el mundo que a ellos les interesa que creemos.
ellos están, ¿cómo se llama? Siempre poniendo al ser humano en esta disyuntiva del ser no ser, del blanco y el negro, del bueno y el malo, la dualidad. Y en este juego ellos, a lo mejor ellos no pueden crear la naturaleza o no tienen un proceso creativo con el universo como lo tiene la raza humana. Y ellos les sacarían provecho a esto, sacarían provecho para sus fines particulares, en desmedro del provecho que podríamos sacarle nosotros los seres humanos como seres más conscientes, conocedores de este saber, que este saber, yo digo, no es nada nuevo, este saber de la física cuántica lo saben desde hace tiempos ancestrales y es un saber de las logias ocultas, que lo conocen mucho todos estos grupos discretos como los masones, los rosacruces. Ellos saben de este secreto, entre comillas. Ellos saben más o menos de cómo operaría el universo y ocuparían estas leyes a favor suyo. Mucho más provecho la van a sacar si son ellos solamente los pocos depositarios de este conocimiento. Porque si todo el ser humano, todo el mundo estuviéramos al tanto de esto, y no solamente estuviéramos al tanto, estuviésemos convencidos de que es así, ellos no tendrían poder sobre nosotros, no podrían dirigir el mundo porque el mundo estaría dirigido por nosotros. Pero como te digo, en este caso de este sometimiento que tiene la raza reptil sobre la raza humana, según lo que dice David Icke, es justamente por eso, es porque el ser humano es un ser que crea, a través del pensamiento, crea el universo, que moldea el universo a su alrededor. Y los reptiloides, al parecer, ellos no tienen esta condición. Ellos tienen idea, ellos piensan, pero no manifiestan de la manera que manifestamos nosotros. Porque nosotros estamos más cercanos a la fuente en ese sentido. Tenemos somos más parecidos a la fuente que ellos. Que es la fuente creadora, que es el pensamiento mismo, que es lo que siempre ha estado, que es imperecedero. Nosotros de alguna manera tenemos más esa conexión. Entonces, otras razas del universo, no solamente los reptiloides, también los insectoides, como dice el otro científico estudioso de la materia ufológica italiano, Corrado Malanga. Quedan 10 minutos. Justamente dice esto, que ellos, aparte de ocuparnos como pilas, como lo plantea Matrix, nos ocupan como proyectores del mundo que ellos quieren proyectar. Mira, cuánta verdad has dicho, Sergio. De hecho, lo que tú has planteado es como el gran resumen de lo que yo tenía, ¿ya? Tú lo has resumido bastante bien. Lo que se trata la Matrix en sí, el original, es que todo nace de un pensamiento. Esa es la Matrix original. Y como todo nace de un pensamiento, todo es ilusión. Por lo tanto, no existe un origen del universo. Ahí respondiendo la pregunta original de Ricardo. No existe un origen, por lo tanto, todo es eterno, ¿ya? Pero ahí no estamos adelantando a hartos programas porque los vamos a ver con lujo de detalles. Y tal como tú señalas, lo que han hecho los reptiles ha sido hackear la Matrix. ¿Y cómo se hackea? Cambiando la mentalidad de las personas, haciéndonos creer que estamos limitados, ¿ya? Claro. Ese es el juego de los reptiles, porque ellos saben que no pueden crear. Tú lo has dicho muy bien. Solo las personas que tienen una gran conexión con la fuente pueden crear, que en este caso han sido gran cantidad de humanos, no todos. Eso lo vamos a ver también en los próximos programas. ¿Qué es una Matrix? Para ya ir cerrando. Son acuerdos de percepción de realidad. Ahora, si bien cada individuo percibe su entorno de manera distinta, porque por algo somos individuos, existen percepciones colectivas generadas por acuerdos entre almas o atmas, donde se diseña una realidad simulada para tener distintas experiencias a las cuales llamamos vidas. Y lo voy a dejar hasta acá la presentación para ir cerrando, porque vamos a ver esto con lujo de detalle sobre el concepto de la Matrix en sí, porque una Matrix, como decíamos, son acuerdos entre las personas. Entonces, por ejemplo, antes de nacer, Sergio, Ricardo y yo, Víctor, decidimos nacer en este planeta para después encontrarnos en el año 2021, ¿ya? Esos son acuerdos entre las almas.
Y otro tipo de acuerdos es diseñar, mira, vamos a vivir en un planeta donde hay árboles, donde hay ríos, donde hay mares, hay animales, y donde hay un sistema bien complejo de autoridades, de gente que está en el poder en la sombra. Vamos a ponerle un mayor nivel al videojuego que vamos a jugar, ¿ya? Al cual ese videojuego le llamamos vida, ¿ya? Entonces, la Matrix de la Tierra, y lo vamos a ver en los próximos programas, vamos a ver que es el nivel más exigente del videojuego, uno de los más exigentes, porque no se trata de entender de que, por ejemplo, la vida en Venus o la vida en las Pléyades es súper simple y todo es como bonito. No, hay peligros, también hay discordias, ¿ya? Pero acá en la Tierra nos pasamos de la línea, o sea, es demasiado fuerte la presión que hay sobre los humanos vivir acá en este planeta. Pero lo vamos a ver con lujo de detalles, Sergio, Ricardo. Mira, sin querer, yo iba a tratar todo lo que iba a decir Sergio, pero Sergio como que me tomó las palabras que iba a decir, porque el hombre parece que estamos muy bien conectados. Se adelantó la jugada. Adelantó la jugada, pero súper bien. O sea, Y la Matrix, era justo lo que yo quería decir, ¿ya? Entonces, yo solamente refuerzo lo que dice Sergio. Y Ricardo, bueno, yo creo que en los próximos programas vamos a ver también detallado esto que son las ondas, porque si bien son términos físicos, que quizá algunos que nos están viendo a esta hora no les fue bien en física en el colegio, no les iba bien en las matemáticas, pero pucha, lamentablemente tenemos que hablar de las ondas, porque eso es fundamental para saber el por qué seres extraterrestres que viven a años luz de distancia son capaces de visitarnos, ¿ya? Tienen mucho que ver las frecuencias vibratorias, ¿ya? Entonces, por eso es que es necesario volver a analizar las ondas. Yo, de todas maneras, en las próximas diapositivas vuelvo a tomar lo que son las ondas por si no se entiende. De todas maneras, la gente que está en sus casas, que nos ve a través del fanpage de Facebook, Extraterrícolas, o también en el canal de YouTube de Otro Mundo, nos pueden dejar las preguntas en las cajas de comentarios y nosotros se las podemos responder en el siguiente programa. Los vamos a ir respondiendo de a poquito porque yo sé que son términos físicos, son términos que no todos los conocen, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que ir lento en esta parte, a pesar de que podamos dar la lata, quizá, pero yo creo que es algo básico para poder comprender el por qué estamos acá. Es una pregunta muy grande de responder que necesita muchos programas. Por lo menos ya sabemos que la Matrix son acuerdos de percepción de la realidad y que todo pensamiento se proyecta a través de ondas y cada pensamiento puede crear cosas, ¿ya? Pero lo vamos a ver con lujo de detalles en los próximos programas, estimados Ricardo y Sergio. Así es. Bueno, hoy día fue un capítulo bien, podríamos decir, para mi punto de vista, comprimido, ¿no es cierto? Tratamos de meter la mayor cantidad de información posible, pero la verdad es que, como siempre nos pasa, no, realmente el tiempo no es suficiente para poder conversar todas las cosas interesantísimas que nosotros analizamos capítulo tras capítulo. Bueno, queda mucho por estudiar, queda mucho por aprender. Eh, Como les dije al principio del programa, estamos en un tiempo candente, ¿no es cierto?, donde lo que es el fenómeno extraterrestre está tomando una mayor preponderancia y yo preveo que para este año 2022, ¿no es cierto?, el tema ufológico va a estar muy candente, va a dar mucho que hablar. Así que, queridos amigos de Extraterrícolas, la verdad es que estoy muy contento de poder iniciar este nuevo año, junto a mis dos grandes amigos acá y poder hablar de estos temas interesantes para también aportar con un granito de arena, como tú lo dijiste, Víctor, hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, en toda esta temática ufológica y también quizás para ayudarnos a comprender, a entender y a pensar de mejor manera. Sergio, ¿algún comentario que quieras decir antes de finalizar el programa? No, nada. Bueno, darle las gracias a Víctor nuevamente por acompañarnos, que ya Víctor ya se está convirtiendo ya en miembro de este programa. No artífice,
Ricardo, tengo que volver a insistirte con la palabra artífice. Aquí el artífice eres tú. Artífice es a quien se le ocurre la idea. Y a ti se te ocurre la idea de extraterrestre. Nosotros somos colaboradores, apoyamos, somos estandartes, pero artífices no. Eso es lo que te queda claro, porque yo no, siempre amigo, no me tiré a mí la pelota a mí porque a ti se te ocurrió. Por eso yo siempre trato de aclarar el tema que tú siempre repites, de que somos artífices. No, el artífice eres tú. Nosotros somos colaboradores, emblemas, estandartes, cualquier otra cosa, pero menos artífice. Igual de todas Lo voy a maneras. anotar para no volver a equivocarme de nuevo. Claro, sé lo que pretendes decir de todas maneras, o sea, que es más o menos lo que te he dicho yo, o sea, que como emblemas íconos de este programa ya, por el tiempo que llevamos haciéndolo, y ahora también en esta etapa de iniciar todo el conocimiento de la sabiduría tejetiana, en eso en sí Víctor puede ser artífice, porque él es el que trajo esta idea. Sí, y bueno, yo sumándome a las palabras de Sergio, efectivamente, Ricardo, tú eres el artífice, yo y Sergio somos tus grandes amigos y colaboradores del misterio, Claro. Y extraterrícolas también, pero bueno, el punto es que este programa, que lo hemos venido haciendo últimamente, hablando sobre las tahitianas, tiene un gran desafío. El desafío es poder entender la realidad que nos están explicando las extraterrestres. ¿Y por qué es el desafío? Porque todos nosotros hemos venido con conocimientos anteriores, ya sea de la ciencia, de la religión, quizás algunos, o quizás viendo un montón de libros, de documentales, y notamos que hay una gran diferencia entre lo que ellas dicen versus lo que nosotros hemos conocido hasta el momento. Entonces es un desafío poder asimilar esta nueva información. Entonces, por lo tanto, lo primero que hay que tener aquí es la mente abierta para nuevas ideas. No desechar las antiguas, tenerlas ahí, pero vamos a tratar de asimilarlas. Entonces, este es el desafío que tenemos todo este año en Extraterrícolas para ver qué tan distinta es la ciencia terrestre versus la ciencia tahitiana y a la vez asimilar estos nuevos conceptos. Entonces, por lo menos el día de hoy ya sabemos que según las tahitianas, no hay un origen, ¿ya? Todo es, ¿ya? Y que todo lo creado es producto del pensamiento. Y como lo decía Sergio, ya la ciencia terrestre, a través de la mecánica cuántica, ya lo está vislumbrando. Entonces las tahitianas lo refuerzan, ¿ya? Igual dicen que la mecánica cuántica tiene sus falencias, que las vamos a ver en otros programas, ¿ya? Pero ese es el bonito desafío que tenemos ahora por adelante. Aprovecho de saludar a la gente que se está conectando hasta ahora, decirle que va a estar todo grabado en la página Facebook de Extraterrícolas y también en el canal de YouTube de Otro Mundo, para que nos vean, esperemos, en diferido. Si no, ya les avisamos que estaremos dispuestos para el próximo sábado a las 22 horas, si es que ustedes lo permiten. Así es. Bueno, antes de despedirnos, quiero saludar a nuestros amigos que siempre han estado ahí cooperando, colaborando con nuestro programa, con algunos aportes. Quiero saludar de manera muy especial en este inicio de año a Mike Salomon, quien el otro día estuve con él, estuvimos conversando un par de cosas muy de pasillo, porque de verdad Mike Salomon ahí tiene su tiempo bastante acotado, así que él está plenamente dispuesto a poder tener nuevamente un encuentro junto a nosotros acá en este terrícola, así que un gran abrazo para Mike Salomon, quien investiga el tema paranormal y temas de misterio. Quiero también enviar un saludo a Jorge Rojas, también un gran amigo, al gran Roberto González. Víctor, tú también tienes una amistad muy, muy bonita con él y yo también, así que a Roberto un gran abrazo, espero que este año sea espectacular para ti. Quiero también saludar a Edgar Mann también, quien también me estaba preguntando cómo íbamos con el programa. Sergio, tú también tienes una amistad bastante bonita con él. Y quería saludar también a... Así es. Quiero también saludar a Miguel Vicencio también. Felicitarlo también por su gran logro. Él acaba de adquirir ahí un nuevo carrito para su emprendimiento. Bastante interesante lo que se viene con la tecnología
de lo que es los vehículos a batería eléctrica, así que ahí Miguel está dando el paso a un gran logro. Y también a nuestro querido amigo Luis Sagreo, quien estaba mirándonos hace un rato atrás aquí en la conexión por Facebook en Extraterrícolas. Queridos amigos, ha sido un gusto poder estar con ustedes en este primer eh, programa del año, así que, bueno, nos estamos viendo si es que los extraterrestres así lo quieren el próximo sábado de a partir de las 22 horas en este mismo canal. Y bueno, esperando que tengan una muy bonita semana. Nos estamos viendo en una próxima, queridos amigos. Víctor y Ricardo, Sergio, sí, solamente saludar a Chao, mi chao. tía Mila que me está viendo, a Tita de Puyalli, que es el campo que yo visitaba cuando era niño, y a mi mamá que siempre nos sigue, y a toda la gente que nos está siguiendo, que también ha seguido la divulgación taijetiana, como Eva Carolina Vargas, como a William Schwager, mi amigo. Entonces, a todos ellos que nos están viendo en diferido también, un gran saludo, un abrazo, y a ustedes también. Nos estamos viendo entonces próximamente. Saludos extraterrícolas. chao amigos, nos estamos viendo hasta el próximo sábado. Chao. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao.